un derecho humano que no está en la Constitución de la Ciudad de México, pero que no está en muchos de los códigos civiles de los estados, que es el derecho a la muerte digna, a morir con dignidad. Así como tenemos un derecho a la vida digna, tenemos que tener consagrados el derecho a la muerte digna. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. No hay una vida con dignidad si el Estado no genera las mayores posibilidades para que las personas también puedan ejercer el derecho a morir con dignidad. La diferencia que hay entre la ley de voluntad anticipada con lo que es eutanasia no es sinónimo, son dos cosas diferentes. Lo que es la ley de voluntad anticipada es ingresar a un programa para darle lo que es cuidados paliativos. Yo pienso que el amor no es egoísta, y porque precisamente el hecho de que sea mi único compañero no me da motivo tampoco para aferrarlo a mí y decir, por no quedarme sola, te quedas conmigo a pesar de tu sufrimiento. La ley de voluntad anticipada ha permitido a la población obtener un soporte legal para proteger una decisión futura. Ha facilitado la solución de posibles conflictos familiares cuando se enfrenta a una situación de enfermedad sin respuesta a tratamiento. Asimismo, ha coadyuvado a la construcción de una cultura de donación de órganos. No se explicó muy bien, se tramitó por rápido, fue fácil, no tuvo ningún costo. Realmente me parece una maravilla. Tenemos dos formas básicas en poder firmar la voluntad anticipada. Firmar el documento es hacerlo ante notario público en cualquier etapa de nuestra vida adulta. La otra opción que tenemos es lo que conocemos como el formato. El formato se firma ante personal de salud y cuando se firma el formato sí es importante que la persona ya haya sido diagnosticada en etapa terminal por un médico. La exministra Olga Sánchez Cordero, quien ocupará en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la Secretaría de Gobernación, ha puesto en el escenario del debate el tema de la voluntad anticipada al anunciar ante el Colegio de Notarios que promoverá que esta ley sea avalada a nivel nacional. Aquí es importante entender que el término voluntad anticipada no es sinónimo de eutanasia. La diferencia entre una y otra es que en la eutanasia el médico interviene para provocar la muerte del enfermo y su aplicación en México está prohibida y está penalizada. Cuando hablamos de voluntad anticipada nos referimos estrictamente al derecho que tiene una persona a decidir cómo desea ser tratada frente a enfermedades terminales. Es decir, una persona deja por escrito instrucciones claras de permitir o no tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen o pretendan prolongar innecesariamente su vida de forma extranatural. Si bien entendemos la diferencia, este derecho pues es aún cuestionado en la mayor parte de nuestro país. Vamos a ver el siguiente gráfico en donde veremos los estados cuyos códigos civiles tienen ya una ley de voluntad anticipada vigente. Hasta hoy vamos a ver que solamente son 14 entidades las que tienen ya esta regulación. Está Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala y por supuesto la Ciudad de México, que en el año 2008 se convirtió en la primera entidad en aprobarla y en donde más de 10.900 personas han firmado el formato Yo Quiero, un formato que establece aquí en la capital la Secretaría de Salud local para dejar por escrito esa voluntad, y es un formato que se tiene que firmar ante notario. Un tema pues que ha dejado abierto un debate sobre lo desigual que puede ser el derecho para una persona que carece de 1.200 pesos para tramitarlo. Hay que decir, para mayores de 65 años el precio es de 400 pesos. Sin embargo, no todos los mayores tienen siquiera ese recurso de 400 pesos. Pero bueno, la polémica va mucho más allá del dinero. Hay un debate entre lo que es el deber de un médico y el derecho del paciente.
Si recordamos el llamado juramento hipocrático, pues en él se señala que un médico debe, sobre todo, salvar la vida de su paciente. Y la bioética es exactamente la que entra en este tema, señalar dónde debemos poner el límite a ese juramento. Entra otro tema que es la objeción de conciencia, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto forma parte del debate, pero en tanto vamos a las voces del ciudadano de a pie al respecto. Si yo estuviera en una situación de coma ya permanente o cuestiones de parálisis cerebral, me gustaría que se me diera fin. Hacerlo legítimo en todo el país es muy complicado, debería de ser como que muy analizado porque es muy independiente de cada persona. Yo no estoy de acuerdo porque pienso que la gente tiene derecho todavía a vivir, ¿no? Tiene que pasar tarde que temprano. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que uno como enfermo decida que sí se aplique esa ley. Sí, ¿no? Que tengamos esa ley, que tengamos ese derecho. No estaría de acuerdo porque pienso que uno como familiar siempre debe hacer un esfuerzo por tratar de sacar a los familiares adelante hasta que uno pueda. Ya cuando el médico decide que la persona en realidad ya no tiene probabilidades de vida y que es puro sufrimiento, entonces a lo mejor tomaría la eutanasia como un medio, pero previo acuerdo con la persona enferma. No sé, mira, yo creo que es algo particular. Si yo te digo, a mí cuando la gente me pregunta a qué le tengo miedo en la vida, para mí me da pavor terminar mis días con una enfermedad terminal o ser dependiente de alguien hasta para ir al baño. Eso me da pavor. Yo particularmente sí lo desearía. Mi respuesta es sí a tu pregunta. ¿Por qué? Porque cuando ya el ser humano o la vida humana ya no tiene remedio, o sea, ¿para qué seguir dándole vida a una persona que ya no la necesita? Pues yo creo que sí, porque no hay que sufrir innecesariamente, ¿no? ¿Para qué mantener a una persona, pues a lo mejor entubada o algo, si realmente lo único es que está sufriendo? Entonces yo sí creo que si ya no hay nada que hacer, mejor dejar. Y ahora sí que sea la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, dependiendo también la persona, si está ya muy grave y quizás sí no hay algo como que hacer, está pues, sufriendo bastante, pues, en este caso sí estaría de acuerdo, si está de alguna forma apoyado por la ley. No puede ser ahí un delito, porque hay gente que está sufriendo y dicen, ya no quiero seguir en esto, ya no aguantan, y deciden eso, respetarlo, ¿no? Aquí no hay ley que valga. Justamente escuchando esta opinión de los capitalinos, la gente que opina al respecto, pues entender muy bien lo que decíamos al principio. No es lo mismo eutanasia que voluntad anticipada. Y justamente para entender todas estas diferencias y obviamente lo que se está estableciendo en la ley, yo saludo a José Antonio Sánchez Barroso, es el doctor director del Instituto Panamericano de Jurisprudencia, académico de la Facultad de Derecho de la UP. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar en esta exégesis sobre este tema que, bueno, sin duda ha sido un debate larguísimo. Por ello nada más 14 entidades de la República lo tienen tienen una ley al respecto, pero lo vuelve a poner sobre la mesa la exministra Olga Sánchez Cordero. Y justamente entender primero de qué estamos hablando, simple y llanamente con voluntad anticipada. La voluntad anticipada es la posibilidad que ahora tiene cualquier ciudadano, cualquier persona mayor de 18 años, para disponer qué tipo de tratamientos son los que quiere llegar a recibir al final de su vida cuando ya, por las condiciones en las que se encuentre, ya no pueda expresar su voluntad. Básicamente eso es la voluntad anticipada. Que aquí teníamos varias preguntas al respecto. Es, por ejemplo, cuando yo de repente soy, digamos, diagnosticada con una enfermedad terminal o por eso estar ya muy viejita en algún momento de mi vida, no valerme por mí misma, ¿en esos también aplica? ¿En un accidente, por ejemplo, en el que me quedo parapléjico? ¿En qué casos aplica? No,
Por ejemplo, a nivel internacional, que es donde nosotros en México importamos la figura, se establece que cuando la persona esté en un estado de incapacidad físico, pensemos que ya no puede hablar, que ya no está en estado de lucidez, es cuando opera el documento de voluntad anticipada. Pero tal como está legislado en México, en estas entidades federativas, no ocurre así. Solamente se aplica lo dispuesto en el documento cuando la persona está en etapa terminal, es decir, cuando tiene una enfermedad crónica, incurable, con un pronóstico vital menor a 6 meses. Pongo, por ejemplo, el siguiente contexto. Una persona que está en estado vegetativo no está dentro de la clasificación de enfermo terminal. No obstante, pues no puede manifestar su voluntad y no le sería aplicable si es que en su momento otorgó el documento de voluntad anticipada. Sí, que de alguna forma, en comparación con reglamentaciones internacionales, nos estamos quedando, digamos, cortos para garantizar esa vida digna. Sí, así Digo, esa muerte digna. Se ha dejado de lado ese tipo de situaciones con estos pacientes que realmente ya no pueden manifestar su voluntad, que realmente, pues, hay mucho que hacer o no hacer con esos pacientes, pero tal como está redactada la ley, más bien hay que estar en situación terminal. Y estas personas, pues, pueden permanecer así, pues, muchos años, ¿no? Claro, que a lo mejor en ese debate que coloca Olga Sánchez Cordero se pudiera abrir a discutir otros momentos de del final de la vida o de alguna situación de salud que pudiera aplicarse, pero bueno, finalmente eso lo veremos cuando se promueva realmente desde el Senado de la República una iniciativa como la que pretende ella, ¿no? Pero aquí obviamente también está el tema de lo que decíamos, está establecido como el juramento hipocrático, la obligación de un médico a preservar y luchar por la vida de un paciente. Y obviamente el tema de dónde está el derecho del paciente a seguir siendo objeto de un sufrimiento innecesario, quizá. Sí, en el contexto médico podemos distinguir, digamos, 2 tipos de estrategias que puede seguir todo el equipo médico. Un tratamiento curativo en el que, pues, todo el avance de la ciencia, todo el expertise del médico va dirigido a curar la enfermedad del paciente. Y hay otra parte que es la medicina paliativa, que tiene lugar cuando, pues, ya se sabe objetivamente que esa persona, pues, no tiene cura, no va a poder salir adelante. La voluntad anticipada simplemente es la posibilidad de renunciar a un tratamiento curativo, algo que la medicina me puede ofrecer en todos los casos, pero que en la situación particular de una persona sabemos que no va a ser bueno para él, que al contrario va a alargar la vida penosamente, la va a una agonía más larga, inclusive pues va a gastar los recursos económicos de la familia, etcétera, cuando ni siquiera va a poder recuperar su salud. Entonces, digamos, la voluntad anticipada nos permite ese cambio de estrategia de lo curativo a lo paliativo y sigue totalmente la buena práctica médica. Es una figura con un tratamiento legal que puede tener sus mejoras a como está ahora regulado, pero que va totalmente de acuerdo con la buena práctica médica. Claro. Mencionaba yo el tema de objeción de conciencia que ya tocamos en alguna exégesis y que por supuesto aplica también en este tipo de casos, en la que un médico que a lo mejor no está de acuerdo por a lo mejor una creencia religiosa, etcétera, no aplique este mismo derecho del paciente. Sí, como está ahora el marco jurídico de la voluntad anticipada, no ha tenido este tipo de problemas, ¿no?, de objeción de conciencia. No obstante, fue la primera ley a nivel nacional en que se positivizó, en que se reguló la objeción de conciencia. Entonces, digamos, en ese paso, pues es un paso muy adelante a los derechos humanos, a este derecho a la objeción de conciencia, que, insisto, no se ha planteado en este tema de la voluntad anticipada, ¿no? Claro, que aquí seguramente mucha gente de nuestro auditorio estará teniendo dudas de cómo se tramita o cómo se procesa este documento del que yo hablaba y que me hace una aclaración importante. Una cosa es el formato que se hace ante notario y otro es el formato yo quiero que mencionaba yo, ¿no? Sí. Usted nos explica la diferencia. Hay 2 posibilidades de poder otorgar la voluntad anticipada. El primero es el documento de voluntad anticipada, es acudir a un notario público con 2 testigos y pues llenar las formalidades de otorgar un instrumento público ante 2 testigos en el que se decide qué tipo de tratamiento, si va a querer o no someterse a medidas extraordinarias, etcétera. Y la otra posibilidad es el formato ante el personal de salud. Y dígame una cosa aquí, si estamos hablando de ese formato notariado, que es el que yo decía, cuesta $1,200 para una
una persona menor de 65 años y a partir de los 65 cuesta 400. Ese formato, digamos que se hace ante notario, lo puedo hacer yo en este momento. Soy mayor de edad, estoy sana, pero yo establezco que en caso de que en algún momento de mi vida se me diagnostique con una enfermedad terminal, no quiero gastar los recursos de mi familia, no quiero dejar la decisión de seguir salvando mi vida o intentar salvando mi vida, etcétera. Y a lo mejor nunca lo uso, pero a lo mejor sí, y le solucioné todo ese tema a la familia. El formato que se hace ante la Secretaría de Salud, ¿se puede hacer igual o tiene que ser ya en un diagnóstico de enfermedad terminal? El formato que se hace ante el personal de salud exige que ya se tenga esa enfermedad terminal, ¿no? Tiene sus bondades, por ejemplo, de que sea gratuito, de que sea en el propio seno de la atención médica, pero tiene esa limitación de que ya se tiene que tener una enfermedad terminal para poder otorgar ese documento. Claro, y ahí ya no cuesta, ya digamos, ahí sí no tiene que haber notario, eso con el personal de salud es suficiente. Así es. Pero ahí corremos un riesgo, ¿qué tal si mi condición ya no me permite establecer mi voluntad? Entonces ahí ya le dejaría la decisión y los problemas a la familia. Sí, el avance de la ciencia ha metido al ser humano en muchos problemas, ¿no? Antes procesos que solían conducir a la muerte, pues hoy ya no se muere o no nos morimos por ese tipo de procedimientos que antes sí. Pero también plantea otro tipo de dilemas. Pero ahora estamos en un contexto de la prevención. Quizá la mejor palabra para definir la voluntad anticipada es la prevención. Cuando estamos en el mejor momento de nuestra vida, quizás sea la mejor circunstancia para prevenir, planear qué es lo que queremos precisamente cuando ya no podamos decidir, cuando una enfermedad nos haga pues cambiar de opiniones al respecto, etcétera, ¿no? Sí, que ahí en algunos estudios que yo leí, algunas investigaciones que hacía, mencionaban que así como mucha gente deja un testamento, pues se debería dejar desde que uno está sano y uno está en facultades mentales, físicas, etcétera, todo eso establecido por lo que le platicaba, que ahorraba uno muchas decisiones y muchos problemas a una familia. Sí, ¿no? quizá el documento de voluntad anticipada y el testamento son diferentes, son figuras que no pueden confundirse, pero sí tienen mucho de parecido. Digamos en precaución, ¿no? En precaución, hasta en las formalidades. Yo planeo a quién quiero que se quede con mi patrimonio en virtud de mis afectos. Y en la voluntad anticipada yo deseo, a partir de mis intereses, de mis creencias, de mis expectativas de vida, qué es lo que quiero yo vivir al final de mi vida. Exacto. Bueno, yo le agradezco mucho, doctor, que ha estado esta noche con nosotros a hacer este exégesis. El doctor José Antonio Sánchez Barroso, director del Instituto Panamericano de Jurisprudencia y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Y bueno, aquí lo que habrá que esperar es justamente que cuando Olga Sánchez Cordero presente su iniciativa y la impulse desde el Senado, pues podamos entender a qué se está refiriendo, si esta voluntad anticipada se trabajaría a nivel nacional como está en este momento legislada o si realmente se pretende ampliar a otro tipo de escenarios de una muerte digna.